El presidente Al-Assad al canal televisivo chino CCTV. Nos sentimos preocupados de los intentos de Estados Unidos para la emisión en el Consejo de Seguridad de una resolución contra Siria bajo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. El presidente Al-Assad. Siria siempre ha cumplido los tratados internacionales y ha invitado al Consejo de Seguridad de la ONU desde hace 10 años a convertir la región de Oriente Medio en una zona libre de las armas de destrucción masiva. Las Fuerzas Armadas continúan sus avances en la campiña de Damasco, liquidando a un gran número de terroristas. Buenas noches, bienvenidos a la noticia del canal Sirio Internacional. El presidente Bashar al-Assad, en una entrevista concedida al canal televisivo chino CCTV, ha subrayado que Siria ha invitado al Consejo de Seguridad de la ONU desde hace 10 años a convertir la región de Oriente Medio en una zona libre de las armas de destrucción masiva. El presidente Bashar al-Assad dijo que Siria no está preocupada por el anteproyecto de resolución propuesto por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña en el Consejo de Seguridad Internacional respecto a las armas químicas en Siria, porque está plenamente comprometida con todos los tratados internacionales que suscribe y con cualquier asunto que haya aprobado. Al-Assad expresó su satisfacción por el rol que desempeñan tanto Rusia como China en el Consejo de Seguridad Internacional para evitar el uso de la fuerza contra Siria. El presidente Al-Assad afirmó que Damasco ha enviado desde hace ya varios días las informaciones y los datos necesarios a la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas conforme al acuerdo internacional pertinente. Afirmó también que Siria garantizará la llegada de los inspectores de ese organismo internacional a los lugares de producción y almacenamiento de las armas químicas. En respuesta a una pregunta sobre la cantidad de las armas químicas en Siria, Al-Assad ha señalado que Siria produce estas armas desde hace décadas, por lo que es normal que posea un arsenal, asegurando que las armas químicas se encuentran en zonas y sitios seguros y están completamente bajo control. En respuesta a una pregunta sobre el efecto que pudiera tener la entrega de las armas químicas en el ejército sirio, Al-Assad explicó que no es realmente un problema, puesto que el ejército árabe sirio fue construido en base a una guerra convencional. Por eso Siria hace 10 años presentó una resolución ante el Consejo de Seguridad Internacional para convertir a Oriente Medio en una zona libre de armas de destrucción masiva. El presidente Al-Assad añadió que Siria continúa reforzando su arsenal convencional fuera de la cuestión de las armas químicas, ya que Israel está al acecho y ocupa parte de nuestros territorios, por lo que es normal que reforcemos nuestro arsenal convencional para defender al país. En cuanto a las pruebas que tiene el gobierno sirio sobre el uso de la oposición de armas químicas en Ghouta Oriental, el presidente Al-Assad dijo que Siria ha proporcionado pruebas materiales que incluyen diferentes sustancias químicas y los métodos de su almacenamiento junto con las confesiones de los terroristas que las habían traído de los países vecinos, indicando que esas pruebas fueron enviadas al gobierno ruso por partes y que hace cerca de una semana se envió el último lote, luego de que el ejército sirio entrara en zonas de los terroristas y las consiguiera. En cuanto a lo que espera de la conferencia de Ginebra, el presidente Al-Assad dijo que Siria fue uno de los primeros países que apostaron por la iniciativa de Ginebra, partiendo de su fe en la acción política para solucionar los problemas. Asimismo, subrayó que el primer factor para garantizar el éxito de la conferencia consiste en detener los actos de terrorismo, la infiltración de terroristas en Siria y el suministro de dinero y armas a los terroristas. También indicó que el problema que impide a los estadounidenses y Occidente ir a Ginebra es que hasta la fecha no han sido capaces de unificar lo que ellos llaman como la oposición, la cual no es tal, dijo, pues no pertenece al pueblo sirio, está desmoronada y sufre conflictos. En respuesta a cómo estima el balance de la fuerza en el campo de batalla en Siria, el presidente dijo que sin duda el número de combatientes en Siria es muy grande y la mayoría vienen desde el extranjero. Mientras más terroristas elimina el ejército sirio, miles de otros entran para reemplazarlos, explicó el presidente. Pero no es eso lo importante, sino el estado de ánimo popular.
Si el pueblo sirio apoyara a los terroristas, entonces estos serían los más fuertes. Pero si por el contrario el pueblo apoya al ejército, el ejército es más fuerte que los terroristas. Y en respuesta a su pregunta, estimo que la balanza se inclina a favor del ejército. Respondiendo a una pregunta sobre la línea roja para Siria respecto de las negociaciones de la Conferencia de Ginebra, el presidente al-Assad afirmó que la primera línea es el uso de armas contra los civiles, el Estado y el ejército, y la segunda, pedir una intervención extranjera de cualquier modo sea. Pasando a la insistencia de los Estados Unidos en la salida del presidente al-Assad, el mandatario sirio dijo que este asunto es solamente de la especialidad del pueblo sirio. Cuando le preguntaron si va a presentar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2014, el presidente al-Assad dijo que eso depende de la voluntad del pueblo sirio y agregó que parte del pueblo sirio quiere y otro no, pero los índices muestran que después de 2 años y medio de la crisis el pueblo sirio apoya al gobierno. Acerca de si el futuro de Siria depende de Rusia y Estados Unidos, el presidente al-Assad dijo que a pesar de la influencia de estos países, no pueden sustituir al pueblo sirio ni determinar su futuro. Por lo tanto, quien define el futuro de las cosas en Siria es el pueblo sirio. Por esto no significa que la oposición de países como Rusia afecta positivamente la crisis y la posición de países como Estados Unidos y algunos países occidentales la afectan negativamente, afirmó. En cuanto al papel de China en la crisis en Siria, el presidente al-Assad elogió la acción de China que ha influido positivamente en la misma, en particular en el Consejo de Seguridad, y evitó que algunos países occidentales se valgan de ese foro para lanzar una agresión contra Siria. Al final de la entrevista, el presidente al-Assad hizo un llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida actualmente en Nueva York, para que se respete la Carta de la ONU, que es la verdadera garantía para la paz en el mundo, y evitar el colapso de la organización internacional. Siria condenó el incumplimiento de las autoridades de la ocupación israelí de sus compromisos hacia el Consejo de los Derechos Humanos y su rechazo a presentar su informe durante la presentación periódica global en este sentido. El representante permanente de Siria ante la oficina de la ONU en Ginebra, Faisal al-Hamwi, dijo durante los debates sobre el artículo 7 relacionado con los derechos humanos en los territorios árabes ocupados que Siria se agarra a este artículo y rechaza contundentemente cualquier intento de hacer dudar en su existencia y vigencia, puesto que es un artículo principal en el Consejo y rinde cuentas a la autoridad de la ocupación por sus violaciones graves y sistemáticas en territorios árabes ocupados e imparte justicia para las víctimas de estas violaciones. Al-Hamwi reiteró que Siria permanecerá con el apoyo de todos los países que tienen fe en los derechos humanos verdaderos, persiguiendo la autoridad de la ocupación en todos los foros internacionales hasta poner un límite a las violaciones de los derechos humanos en el Golán sirio ocupado y obligarla a cumplir las resoluciones de este sentido, además de lo fundamental que es el fin de la ocupación israelí al Estado palestino y el Golán sirio. Asimismo, llamó a todos los países a boicotear las mercancías israelíes fabricadas en los asentamientos israelíes porque se consideran mercancías robadas desde la perspectiva de la ley internacional, señalando que la entidad de la ocupación continúa sus violaciones a los derechos humanos, contando con la defensa de Estados Unidos de sus crímenes y el silencio de algunos países hacia sus masacres.
En la provincia de Damasco, Campo, las fuerzas del ejército acabaron con grandes números de terroristas en Berdi, Yobar, Harasta, Duma, Mleha, Shab'a y las fincas de Der Salman y destruyeron sus armas y municiones, así como arrasó con concentraciones de terroristas en las fincas de Rima, las inmediaciones del Hotel Zafir en Malula, Ras Al Ain y Bludan, y allanaron 2 túneles de terroristas en Daraya para depositar las armas y municiones. Y en la campiña de Alepo, unidades del ejército destruyeron armamento de terroristas cargadas en vehículos en Al-Zafira, en el contorno de la cárcel central, el hospital Kendi y en Han al-Asal, y acabaron con varios terroristas. Algunos pertenecen a la organización de Al-Qaeda, así como destruyeron sus refugios y plataformas de lanzacohetes, cañones de mortero en Cueres, Yazida y Leir Ramun. Y en la campiña de Deir ez-Zor, las Fuerzas Armadas, en colaboración con las Fuerzas de la Defensa Nacional, llevaron a cabo una operación especial contra las concentraciones de terroristas en el área petrolera de Taim y eliminaron a varios de ellos, destruyeron sus pertrechos bélicos y confiscaron un cañón mortero, rifles automáticos y municiones. Asimismo, destruyeron una sede de el autodenominado Estado Islámico de Irak y el Levante en Hashan, en la provincia de Deir ez-Zor, donde se encontraban terroristas tunecinos y libios. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que la extensión del terrorismo en los países que lo sufren, entre ellos Siria, forma un verdadero peligro para los países de la Organización de la Convención de la Seguridad Colectiva. Durante la reunión del Consejo de la Organización en la ciudad de Sochi, Putin dijo que la organización no debería ignorar la crisis siria porque las bandas terroristas que están activas en su territorio y en otros países no apareció de la nada y no irá a la nada y podría amenazar los intereses de nuestros países. Putin consideró que el último ataque terrorista en Kenia, perpetrado por combatientes extranjeros, es un ejemplo de este fenómeno. También Irak sufrió ayer un acto terrorista y donde hay decenas de muertos a diario, mientras que la situación en otros países de la región es preocupante. Y señaló que solucionar la crisis en Siria con métodos diplomáticos está a favor de todos los países de la organización. Asimismo, aclaró que los presidentes de los países parte de la organización afirmaron la necesidad de una solución pacífica a la crisis siria y el rechazo de una agresión exterior porque esto conduciría a más desestabilidad en Siria y todo Oriente Medio. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció que la Organización de la Convención de Seguridad Colectiva respalda los esfuerzos de la comunidad internacional para solucionar la crisis siria. Lavrov dijo durante la sesión de apertura de la reunión de los ministros de Exteriores de países miembros en la organización en la ciudad rusa de Sochi: nos preocupa la situación en Siria y no es solo por sus consecuencias negativas en toda la región, sino también por los negativos efectos que causaría en el conjunto de la ley internacional. Asimismo, reiteró la necesidad de trabajar con celeridad para la solución y el inicio del diálogo, así como resolver el asunto de armas químicas, expresando su confianza en la capacidad de apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional respecto a Siria. Por último, tenemos que China afirmó que es importante para la comunidad internacional llegar a un acuerdo respecto al asunto de las armas químicas en Siria cuanto antes sea posible. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, habló del deber de deshacerse de estas armas y encontrar una solución a la crisis siria. Durante su reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la sede de la ONU en Nueva York, Wang Yi afirmó que su país apoya la Organización de Prohibición del Uso de Armas Químicas para llevar a cabo sus funciones de una forma objetiva, honesta y profesional, y que está dispuesta a enviar expertos para incorporarse a la operación de inspección y deshacerse de las armas químicas en Siria. Durante una rueda de prensa de la Cancillería china, el portavoz de la Cancillería, Hong Li, reiteró que su país saluda la postura de Siria. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a las noticias más destacadas. El presidente Al-Assad al canal televisivo chino CCTV: nos sentimos preocupados de los intentos de Estados Unidos para la misión en el Consejo de Seguridad de una resolución contra Siria bajo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. El presidente Al-Assad
Siria siempre ha cumplido los tratados internacionales y ha invitado al Consejo de Seguridad de la ONU desde hace 10 años a convertir la región de Oriente Medio en una zona libre de las armas de destrucción masiva. Las Fuerzas Armadas continúan sus avances en la campiña de Damasco, liquidando a un gran número de terroristas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.